Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, se escucha correcto. Bien, vamos a comenzar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación CIP. Bienvenidos al curso de elaboración de bloques multinutricionales para gallinas de postura y bovinos en pastoreo. El ponente a cargo del curso es el ingeniero Abraham Moyano. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, la clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el paso al ponente. Buenas noches, ingeniera. Como manifesté anteriormente, sí, el tema a tratar es elaboración de bloques multinutricionales para gallinas de postura y bovinos en pastoreo. El contenido o el temario que vamos a tratar esta noche es de introducción y antecedentes en primera instancia. Posterior a ello, beneficios de los bloques para gallinas de postura y bovinos en pastoreo, selección y evaluación de ingredientes para bloques multinutricionales, ajuste de fórmulas según las condiciones de pastoreo y producción, técnicas de fabricación de bloques, extrusión y prensado, y estrategias para la introducción y manejo de bloques de sistemas de pastoreo. Como una breve introducción, eh, como se puede decir, estacionalidad de producción de forrajes, abundantes en época de lluvias y escasa en época seca. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta introducción? Que hablando especialmente en ganadería, en épocas secas existe una baja producción de carne y leche y pérdidas de peso en animales jóvenes, adultos, en todas eh, las categorías que estemos manejando. Disminución de celos y preñez también hay que considerar esos temas. Venta de animales por falta de pasto, otro tema que hay que tratar en estos temas, en el manejo especialmente. En casos extremos existen muerte de los ejemplares por el tema de escasez de pastura, especialmente en bovinos, y lo que buscamos es con estas alternativas de bloques multinutricionales es mantener el número de unidades bovinas adultas en nuestro hato y no vender a un precio bajo que al final repercute en menos ingresos económicos para los productores. La suplementación, ¿qué es la suplementación? También hay que tratar estos temas. Permite cubrir los requerimientos que no otorga el pasto, que es la dieta base principalmente, mediante el uso de un alimento o conjunto de alimentos conocidos como suplemento, permitiendo mejorar la respuesta productiva y reproductiva de los animales. Debe ser estrategia o estratégica. ¿Qué animales deben de suplementar? ¿Cuánto se debe dar de suplemento? ¿Qué suplemento se debe utilizar? ¿Cómo administrar el suplemento? Entonces, todo esto vamos a ir tratando más adelante y al final
Yo la ponencia, cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventarlas. ¿Para qué se suplementa también esa pregunta en ocasiones? eh, Profesionales o personas que se dedican, ganaderos, a la producción, la parte avícola también, se hacen esa pregunta: ¿para qué suplementar? ¿Para qué voy a suplementar? Dice en el campo. Entonces, suplir la deficiencia de algunos nutrientes, tanto proteína, energía y minerales, que en ocasiones los pastos no aportan a las especies que estamos manejando. Entonces, con esto cubrimos los requerimientos nutricionales tanto en proteína, energía y minerales. Incrementar el consumo de forrajes de recursos forrajeros fibrosos también es una ventaja, en el cual cuando damos bloques multinutricionales incrementamos el consumo y mejoramos el tema de la palatabilidad, la gustosidad del alimento. Mejorar la producción y la reproducción de los animales también, presencia de celos, calor, que se denomina, eh, porque estamos cubriendo los requerimientos, los minerales que necesitan nuestros ovinos especialmente. Incrementar la productividad de la finca. Obviamente mejoramos tanto peso, tanto producción de leche y por ende mejoramos producción, productividad y incrementamos los índices económicos. También algunas opciones de suplementación en época seca, suplementación animal. Tenemos el ensilaje, que en ocasiones también se ha hecho estas prácticas a nivel del campo, con pequeños productores, pequeños y medianos productores ganaderos, el cual es un proceso de conservación de pastos y forrajes. Posteriormente, los bloques multinutricionales, justo lo que estamos tratando en esta noche, eh, que es el tema fundamental, que posteriormente también los enos que se puede realizar, la amonificación también, que es un proceso de conservación en pastos y forrajes. Como antecedentes también, el déficit de alimento en época seca y el uso de rastrojos y pastos secos. En 1960, primeros ensayos con melaza y urea en forma líquida, poca adopción. En 1970 se inician ensayos de uso de melaza urea solidificando en bloques, proceso caliente que se denomina. En 1986 la FAO comenzó el proceso en frío, que es un bloque multinutricional, material, alimento balanceado, sólido, usado para la suplementación de dieta de los animales, elaborados a base de subproductos de origen vegetal, animal, melaza, urea, sal, minerales y fibra, con el propósito de mejorar la digestibilidad y el consumo de los forrajes. Esto es importante, el tema de digestibilidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ingresa a nivel de aparatos digestivos sea digerido. Y eh, lo que buscamos es que se deseche en menor cantidad un alimento. Entonces, esa sería la parte digestible. También el consumo de forrajes aumenta, incrementa con el tema de utilizando bloques multinutricionales. ¿Qué es un bloque multinutricional? Otra vez más, los bloques multinutricionales son un complemento que aporta proteínas, minerales, vitaminas a rumiantes, vacas, ovinos, caprinos. Eh, Estos bloques son especialmente necesarios para los animales que consumen pastos y forrajes a medida y baja calidad que ocurre en época seca. Otra vez más, en época seca los pastos son de mala calidad, en ocasiones son pastos muy fibrosos y posteriormente también hay pastos que no tienen eh, buenos porcentajes de proteína bruta, y lo cual hace que al final no cubran los requerimientos nutricionales de las especies zootécnicas que estamos manejando. Entonces, lo que buscamos es con los bloques multinutricionales es cubrir los requerimientos nutricionales faltantes del pasto que están consumiendo nuestros bovinos, nuestras aves o las especies que estamos manejando. Entonces, eso es el tema de bloques multinutricionales. Tipos de bloques multinutricionales también: suplementación animal, desde mi izquierda hacia la derecha; mineral, el, que es sal y minerales, un bloque, siguiendo el proceso multinutricional, energía, proteína, sal, minerales, balance de nutrientes. El terapéutico también conocido como
se puede implementar medicamentos a nivel de un bloque. Y de entretenimiento puede ser también para que se desestresen nuestros ejemplares. Se puede colgar y un ejemplo lo pueden utilizar como juguetes posteriormente para desestresarse a nivel de los datos o a nivel de las especies que manejen. Componentes de un bloque multinutricional, componentes de los bloques, comencemos desde la fuente proteína. Tenemos un rango de 10 al 25% como nivel de inclusión en un bloque, fuente de nitrógeno del 5 al 10%, medicamento opcional, si queremos lo usamos, si no, no hay problema, fuente de fibra de soporte del 1 al 5%, sal y minerales del 5 al 15%, aglutinante del 5 al 10%, agua opcional y fuente de energía del 25 al 50%. Entonces, estos son los niveles de inclusión que podemos incluir en un bloque multinutricional. Entonces, esos son los mínimos máximos que podemos adicionar en un bloque multinutricional. Entonces, obviamente que podemos iniciar con el mínimo y llegar al máximo, que un ejemplo de una fuente de energía sería 25, el mínimo, y el máximo sería el 50%. No podemos pasarnos también de estos niveles eh, que nos da mm, mediante los componentes de un bloque. También tenemos elementos nutricionales en los bloques. Tenemos el número, elemento, ingredientes posibles, rango de utilización. Por ejemplo, la proteína. Pongamos un ejemplo de proteína. eh, Semilla de guásimo. Tenemos otras, hoja de leucaena, la clitoria, son más conocidos. También yuca, camote, harina de soya, harina de pescado, tortas de oleaginosas, harina de algodón. Entonces, el rango de utilización va del 10 al 35%. Eh, Nitrógeno no proteico, la urea, del 2 al 10%. La energía, grano de maíz, sorgo, quebrado, molido, pulido de arroz, salvado de trigo y la melaza, va del 15 al 25%. Minerales, del 6%, fósforo y azufre del 1%, respectivamente, en un rango del 3 al 5%. Sal común, sal blanca, del 3 al 5%, fibra de soporte, bacal, harina de maíz, molida, paja de frijol, pasto seco, heno, rastrojos y otros cultivos. Bueno, en la experiencia que se ha tenido, se ha utilizado el heno, el pasto seco también, hojas de maíz también, molida o picada, se ha utilizado en la experiencia que se ha realizado los bloques multinutricionales. Y como segmentante, tenemos el cemento o la calvita, va del 8 al 10%. Y el tema de fibra de soporte va del 10 al 15% dentro de ese rango. Entonces ahí están los niveles de inclusión, tanto como es proteína, nitrógeno no proteico, energía, minerales, sal común, fibra de soporte y el segmentante. Aquí también les quería presentar elementos nutricionales de un bloque, una fórmula, según la FAO en el 2010, el número, ingredientes, porcentaje y cantidad. Un ejemplo, la melaza en porcentaje 48%, libras 1.20, esto está dado en libras, aquí en porcentaje. Posteriormente, siguiendo de arriba hacia abajo, urea, sal común, sal mineral, cal, relleno de maíz, molido, sorgo, a pecho, etc. Entonces, siguiendo la misma secuencia, 8, 4.8, 4.8, 16, 18, la sumatoria total del 100%, y pasado a libras sería 1.20, 2, 1.25, 1.25, 4, 4.50, y el total sería 14.10 libras. Entonces, para este total que vamos a utilizar, ya futuro, si tenemos más ejemplares, más número de animales en el hato, o más personas que deseen hacer, podemos incrementar el número de libras y si lo hacemos asociativamente, nos repartimos en partes iguales, posteriormente cada quien lleva sus bloques a sus fincas. Y si lo hacemos ya en forma individualizada, va a estar en función al número de animales que tengamos de nuestros gatos, tanto eh, bovinos o las especies que las puedan consumir.
Las fuentes de proteína también. Las proteínas son importantes para la producción animal. Existen muchos productos y subproductos locales que pueden ser utilizados como fuentes de proteína para los bloques nutricionales dependiendo de la digestibilidad de la región. El forraje y los frutos de algunas leguminosas también puede ser una buena fuente de proteínas. Frutos y follajes deben molerse para disminuir el tamaño de la partícula y mejorar la distribución del bloque. Otra fuente de proteína es el nitrógeno no proteico conocido por tratarse de una fuente artificial de nitrógeno. Debe controlarse la ingesta por si es consumido en grandes cantidades, puede ocasionar la intoxicación. Eso hay que tomar en consideración. Hay que saber manejar los niveles de inclusión en un bloque multinutricional. Y hasta la muerte del animal. En la preparación del bloque no se debe usar más del 10%. Eso es importante al momento de preparar, no pasarse del nivel de inclusión o niveles de utilización que sería máximo el 10% de nitrógeno no proteico, NNP conocida eh, como nitrógeno no proteico. Fuentes de proteína, las semillas enteras también, harinas o tortas de algunas oleaginosas, como el algodón, maní, ajonjolí, son fuentes de proteína. Cuando se usan las semillas enteras, también se aporta grasa, que da energía extra al animal. Algunas fuentes de proteína procedentes de arbustos, árboles forrajeros, como la Glycidia sepium, Leucoena leucocepada, ya que sus hojas son pequeñas, secas muy fácilmente, y una vez secas se desprenden con facilidad, por lo que pueden usarse enteras. Entonces, también estas son fuentes de proteína, son la gliricidia, la leucana leucocepada, que son pequeñas y fáciles de utilizar. Fuentes de nitrógeno no proteico, fuentes de nitrógeno proteico utilizadas para las bacterias ruminales, usadas esta fuente en síntomas de la proteína microbiana, libera amoníaco y llegan al rumen, el cual es un nutriente esencial para el crecimiento de las bacterias presentes en el rumen. Mejora el consumo de la digestibilidad de los forrajes de baja calidad. Entonces, cuando tenemos forrajes de mala calidad en el verano, especialmente épocas secas, con esto vamos a incrementar el tema de la digestibilidad de los pastos, mayor consumo, mayor palatabilidad también, utilizando ese término, que sea más palatable, más digestible un alimento. La pollinasa, además de contener nitrógeno no proteico, es una fuente importante de minerales. Debe incluir en niveles entre el 5 al 10% en un bloque. Para ovinos debe usarse hasta el 5%. Eso es importante también considerar para que no exista intoxicaciones. Iniciar siempre con el 2%, ir incrementando poco a poco para que si se deja de dar, regresar al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy, un ejemplo, 2, 4, 6, 8, no llegué al 10, entonces debo otra vez retornar al 2 y comenzar 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ahí estoy siguiendo una secuencia, incrementando los porcentajes o niveles de inclusión, siempre iniciando con el mínimo, que sería el 2. Esa sería otra recomendación respectiva a las fuentes de nitrógeno no proteico. Fuentes de energía. La energía es importante para la producción animal. Esta le permite al animal realizar todas las actividades diarias, pararse, echarse, trasladarse de un lugar a otro, comer, tomar agua. En cada región, comunidad o rancho, se debe echar mano a las fuentes energéticas abundantes en el sitio. Eso también es otra recomendación. Si existen fuentes energéticas en los sitios, obviamente que el costo de producción va a ser más bajo. La melaza es fundamental en la elaboración de bloques multinutricionales o nutricionales también conocidos, pues no solo aporta energía, sino también algunos minerales, especialmente el potasio, y además sirve como saborizante, solidificante del bloque. Otras fuentes de energía disponibles y de fácil acceso son los granos básicos como maíz y sorgo. Para utilizarlos en los bloques deben molerse hasta convertirlos en harina. Como se observa aquí en la presentación, la melaza, aquí el maíz del sorgo molidos para posteriormente hacer la mezcla respectiva. Fuentes de energía se requiere para poder utilizar eficientemente fuentes de nitrógeno no proteico, como la urea, que proporcionan proteínas de rico valor biológico. Melaza pura y espesa, contiene de 79 a 81 grados Brix, usar en una proporción del 25 al 50%, dentro de ese rango, mínimos y máximos. Fuentes de sales minerales. Las sales minerales son
un ingrediente infaltable en la elaboración de los bloques nutricionales, ya que el bajo contenido de minerales en los pastos hace que los animales no logren desarrollarse bien. La sal blanca es una fuente de minerales comúnmente usada, seguida por los preparados minerales disponibles en una agroveterinarias existentes en la zona más cercana. La fuente de sal y los elementos minerales macro y microelementos son requeridos por los animales y que no existen en aquellos periodos disponibles en periodos secos. Cuando la sal se incorpora en niveles altos en un bloque, un 10% más son necesarios por deficiencia de estos elementos. También material solidificante de cal viva o apagada actúa como aglutinante. La cal viva, la mejor porque se calienta, es la mejor para aglutinar y endurecer los bloques. La apagada no es tan buena, pero también en ocasiones se la utiliza. En ocasiones se utiliza, también se usa cemento gris como aglutinante. También se usa cemento gris como decía, como aglutinante porque en ocasiones no se consigue la cal apagada o la cal viva. Entonces, la otra opción sería también utilizar cemento para aglutinar o segmentar o endurecer el bloque multinutricional. La fibra de soporte o relleno también, cascarillas de diferentes semillas como soya, algodón, arroz, la tusa de maíz, el heno de pasto, cortado o el bagacillo de caña molido. El nivel de inclusión en las fórmulas no deben ser mayor del 30 al 50% de formulación. La fibra de soporte, aparte de ser absorbente y por lo tanto facilitar el endurecimiento del bloque, las fibras de pastos cortados en partículas de unos 10 centímetros de tamaño forman un entramado resistente, mientras que los menores de 5 centímetros se desgregan con facilidad. Entonces, en las prácticas que hemos realizado, hemos utilizado el, el heno, o en ocasiones también se ha utilizado pasto seco, o la ataraya del maíz seco también, post cosecha, obviamente, también se lo puede utilizar como fibra de soporte. La fibra proteica, como follaje del matarratón, la leucaena, moringa, entre otros. Fibra energética, como bagacillo de caña también. Los rellenos pueden ser bagazo de caña, pastos molidos, afrecho de trigo, pulpa deshidratada de cítricos, entre otros, picados muy finos. Como se observa aquí en la presentación, tenemos diferentes tipos de fibras de soporte que podemos utilizar en un bloque multinutricional o nutricional también, en ocasiones lo denomina. También hablando un poquito más de la melaza, proporciona energía, es un disolvente para el nitrógeno de la urea, es un fertilizante que al ser ingerido por el animal se convierte en proteína. La cal viva o cemento ayuda a endurecer el bloque. Sal mineral suministra sal mineral. Harina de maíz, sorgo, maní, carne y huesos sirven como relleno. El molde sirve para darle la forma al bloque. Puede ser construido de madera o bien utilizar un balde, caja, un cincho o prensa para hacer en ocasiones el queso. Un plástico puede ser un PVC también, cortarlo eh, de a medida que salga 1 kilogramo y posteriormente realizar el bloque multinutricional. Sirve para separar el bloque del molde y evitar también que se pegue o se adhiera del mismo. En ocasiones se utiliza también plástico a nivel interno o se puede utilizar también aceites para que no se pegue con las paredes y posteriormente poder retirar el bloque multinutricional. ¿Cómo se preparan los bloques multinutricionales? También esa pregunta al inicio, el productor o el ganadero se hace esa pregunta. En primer lugar, tenemos que hacer la formulación, pesaje de los ingredientes, molido y mezclar los ingredientes sólidos, mezcla de ingredientes líquidos, urea y melaza, agua, mezcla de todos los ingredientes, moldeado y compactación, desmoldeado, secado, maduración 8 días y posteriormente el punto final sería el almacenamiento de los bloques multinutricionales.
Los materiales que podemos utilizar para este proceso es cubetas, sacos vacíos, balanzas. Si podemos tener una balanza de precisión sería eh, el éxito. Pala para mezclar los ingredientes, pisón de madera o metal para pisonar el bloque, paleta, estiba o rejillo de madera para secar y almacenar, carretilla, trompo mezclador o mezclador de alimentos, si es que lo hay, equipo de seguridad, mascarillas, antipolvos, lentes, guantes, botas, utensilios y productos de limpieza como cepillo, agua y jabón, para al final del proceso dejar todo limpio, aséptico y en su lugar respectivo. El paso número 1, ¿cuál sería? Fórmula o receta a utilizar, elegir los ingredientes y proporcionar a utilizar de acuerdo a las opciones de su región y a los costos de los mercados. Es importante tener la receta en un papel bond a la vista de todos los participantes. En ocasiones, si es que se lo hace a nivel participativo asociativo, sería tener hacia la vista de los productores. Si es que se lo hace en forma ya de una persona natural, igual, siempre está el colaborador de la finca y se le va dando las indicaciones respectivas al inicio hasta que aprenda el responsable o el que cuida la finca y posteriormente ya va a realizar el bloque multinutricional. El paso 2 sería pesar los ingredientes. Pesar los ingredientes según la cantidad a preparar. Mientras más precisos, mejor. Por eso sería una balanza de precisión, si es que la tuviéramos, o si no, una balanza de pesaje normal. Paso 3, mezclado de ingredientes líquidos. En un recipiente se pone la mezcla y se adiciona poco a poco la urea y se mueve hasta que esté homogéneo. Mezclado de ingredientes sólidos en un lugar con piso firme o sobre un nylon. Se mezclan los ingredientes sólidos. Mezclado los ingredientes es un trabajo lento, laborioso, cuyo rigor dependerá de la calidad del bloque. El mezclado puede hacerse a mano o con una pala o usando una mezcladora mecánica según la cantidad del material. Así como se observa aquí en la presentación también, un grupo de productores están realizando ya el mezclado, posteriormente también están realizando su moldeado. En primera instancia se lo hace en escala pequeña y ya a futuro, en un proceso de aprendizaje, ya en sus fincas, lo que se busca con esto es que ellos, al final del tiempo, repliquen en sus fincas lo aprendido a nivel asociativo. ¿Ya? Entonces, ya van a aplicar en función a qué, en función al número de ejemplares de animales que tengan en sus datos, pero la idea es que ellos hagan un proceso de aprendizaje a nivel asociativo y posteriormente ya lo repliquen a nivel individual. Mezclar ingredientes sólidos y líquidos, agregar la melaza, urea a la mezcla sólida, homogenizar lo más posible, agregar la cal o mezcla de forma más homogénea posible. Paso 5. Mezclar los ingredientes sólidos y líquidos. Para saber si la mezcla está buena o en su punto, agarre un puñado de la mezcla y luego de presionarla, esta no debe botar líquido y debe mantenerse compacta sin perder la forma. Si esto es así, ya está lista para colocar en moldes y proceder a compactar por capas con el pisón de madera y, como se observa aquí en la presentación, se está realizando el proceso. Aquí está haciendo apisonando de madera o metal que puede ser compacta en un molde, puede ser un balde, puede ser un tubo de PVC o en ocasiones existen también moldes de queso que también se puede utilizar. O se puede hacer uno de madera, no hay problema, de metal, o una con prensas, diferentes cómo se pueden con los materiales de la zona de las fincas. Moldeado y compactación, colocar en los moldes de material plástico o de madera o metal previamente recubiertos con una tela plástica o papel grueso o manteca vegetal para evitar que el bloque quede adherido a la pared del recipiente. Vertir poco a poco la mezcla a los moldes y empezar a compactar. Esta labor se repite hasta terminar o llenar los moldes.
Para comprimir el bloque se puede usar pistones con la forma de molde o se puede emplear un gato hidráulico. Justo como le decía anteriormente, eh, para efectos de la práctica se utilizó fundas para que no se quede pegado en las paredes del molde. En esta ocasión se utilizó también fibra, todos los ingredientes respectivos, se hizo secado y posteriormente se entregó a los productores. Compactado con una prensa hidráulica, miran cómo va quedando eh, los bloques multinutricionales, posteriormente el secado respectivo. Paso 7, el desmoldado. Luego de tener el molde lleno, se voltea sobre una tarima de madera, como se observa aquí en la presentación. Algunas mezclas no se despegan con facilidad del molde, por lo que hay que cubrirlo con un material plástico fino, periódico o untar aceite mineral en las paredes. Algunas de las fórmulas con exceso de humedad no se pueden desmoldar al momento, por lo que hay que dejarlas de 12 a 24 horas dentro de los moldes. Prueba de la dureza. Presionar con el dedo para ver si no se sume. Otra prueba es incluso si al desmoldarla te subes al molde, no se debe romperse. Como se observa aquí, la compactación está bien, está correcto. Entonces, aquí sería un buen compactado, un buen desmoldado, como se observa aquí en esta figura. Ya secado y almacenado, dejar secar entre 7 y 45 días, como mínimo 7, máximo 45. Preparar un bloque para consumir de 2 a 4 semanas. De preparar bloques para periodos más largos, es recomendable pintarlos con cal y sal en proporciones de 3 a 1 para prevenir el crecimiento de microorganismos y forrados con nylon. Incorporar azufre al 1% también para prevenir problemas de cascos o garrapatas en zonas lluviosas o húmedas. También se recomienda acomodar los bloques de tal manera que se favorezca la circulación del aire y posteriormente la prueba de dureza. Aquí también puede salir de una asociación o de alguna persona natural un emprendimiento, realizar bloques multinutricionales o nutricionales, etiquetarlos, eh, enfardarlos o cerrarlos, eh, revestirlos y posteriormente buscar un mercado y tener otro ingreso económico para sus familias. Un ejemplo de costos de una de las opciones, desde mi izquierda hacia la derecha, aquí tenemos número, elemento, ingredientes posibles, rango de utilización, proporción a usar, cantidad en kilogramos, costo unitario y el costo total. Si cojamos un producto, la proteína, hemos escogido hojas de leucaena, el rango de utilización del 10 al 25%, proporción a usar el 13%, cantidad 13 kilogramos, costo unitario 10 y costo total 130. Nitrógeno no proteico, la urea, del 2 al 10%, como hemos venido conversando, iniciamos con el mínimo y llegamos al máximo, que sería el 10%. En esta ocasión vamos a utilizar el 2%, que sería 2 kilos, valor unitario 840, valor total 1680. Energía, maíz quebrado y la melaza, dentro de los rangos de 15 a 25 y 25 a 50 respectivamente. Proporción usar de 15 y 40%. En kilogramos transformados ya sería 15 y 40 kilogramos. Costo unitario 6.25 y el costo unitario de la melaza 3.17. Costo total 93.19 y de la melaza 126.67. Minerales el 6%, el rango de utilización del 3 al 5%, en este caso vamos a utilizar el 5, en kilogramos sería 5 kilogramos, valor unitario 10.75, valor total 53.25. Y así para todos los elementos, teniendo un total de una sumatoria del 100%, 100 kilogramos, y el total en costos, 512.13. Ya, eso sería pesos. Eh, Sería 5.12 pesos o 0.626 dólares el kilogramo, ya sacando costos de producción por cada kilogramo sería. También la dureza y de los bloques en relación a su humedad.
Tenemos la resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado en un estudio que se realizó a los 15 días, 30 días y 45 días. Como se observa aquí, la fuente es Araujo en el 2000, la resistencia 2.34 a los 15 días, a los 30 días 3.24 y a los 45 días 3.40. Miren cómo se incrementa la resistencia a medida que se incrementan los días. En la humedad 7.19 con el T1, con el T2 6.60 y con el T3 6.15. En esta ocasión va disminuyendo la humedad a medida que se incrementa el tiempo o los días y en función al tratamiento T1, T2 y T3. Bueno, aquí como resultados similares fueron conseguidos por Gaitán en el 2008, quien ha reportado valores crecientes de dureza para bloques multinutricionales a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento. Justamente concuerda con Araujo en el 2000. ¿Cómo usar los bloques multinutricionales? En la oferta de bloques multinutricionales a animales en pastoreo hay que tomar en cuenta ubicación del potrero, tamaño del bloque y del potrero, número de comederos, cantidad de animales a suplementar. Se recomienda ubicar los comederos canoas techadas estratégicamente a fuentes de agua y paraderos naturales del ganado. Aquí como se observa un ejemplar consumiendo el bloque multinutricional. ¿Cómo usar los bloques multinutricionales? Se recomienda el bloque multinutricional o nutricional para ser utilizado por animales rumiantes, preferiblemente mayores de 10 meses y en cualquier etapa productiva. Solamente los rumiantes a partir de corta edad pueden consumir bloques multinutricionales elaborados a base de urea. Otros animales no deben consumir porque se pueden intoxicar. Entre estos tenemos caballos, peces, cerdos, patos y conejos. El consumo promedio por tipo animal es en función a las etapas. Tenemos etapas, gramos día, vacas y toros de 600 a 1000, novillos, toretes como un promedio, X barra 24 meses, de 500 a 700, añojas, añojos de 10 a 18 meses de edad, 400 a 600, terneros desde que comienza a comer pasto, de 100 a 300, cabras y ovejas de 100 a 200. Ventajas del uso de bloques multinutricionales. Disminución de la pérdida de peso durante épocas críticas, aumento de la tasa de procreación, aumento del consumo de la digestibilidad de residuos de cosecha y otros forrajes toscos, mejor la producción de leche en verano, es una vía más segura para proporcionar urea, es una manera fácil de manejar melaza y de fácil fabricación y almacenaje. No requiere de grandes inversiones, los animales pueden comerlo en cualquier época del año. Miren en esta presentación cómo tienen almacenado los bloques multinutricionales con su respectivo eh, identificación y también evitar la humedad también, como se observa, se evita la humedad y están identificados también bien eh, moldeados para posteriormente utilizarlos. Se pueden también elaborar fácilmente como componentes locales de bajo costo, resultan de tamaño y peso adecuado para su manipulación y transporte, son de alta palatabilidad para los animales y sin desperdicio, se mejora la actividad microbiana a nivel del rumen, el uso de bloques multinutricionales incrementa los pesos de nacimiento y al destete, produce mejoría en novillas de reemplazo, llegando al periodo de preñez en más corto tiempo. ¿Cuáles serían las limitaciones? No pueden reemplazar a la falta de forrajes. Hay necesidad de que haya alguna fuente que le suministre forraje, gramíneas, leguminosas. Se puede dificultar el acceso a algunos ingredientes como la melaza y los granos. El uso de bloques multinutricionales dependen de su costo y facilidad de adquisición de los ingredientes. Bueno, aquí les presento también un estudio realizado, tipos de dietas, ganancias de pesos, en kilogramos días, consumo de bloques, gramos días, incremento respectivo al control en porcentaje. Como se observa aquí en la presentación, en época seca, pasto estrella más minerales, ganancia de peso, kilogramos días, 0.200, consumo de
de bloques. En el tema de pasto estrella más bloques, 0.280. El consumo de bloques, 240. El incremento respectivo al control, 40. Pastoreo de heno en pie de Guinea y Estrella, 0.060. El pastoreo de heno en pie de Guinea y Estrella más bloques, 0.197. Consumo de bloques gramos día, 110. Incremento respectivo al control, 228. Pastoreo de rastrojo de sorgo más minerales, 1180. Ganancia de peso por gramos día. El tema de pastoreo de rastrojo de sorgo más bloques, 1330. Ganancia de peso por gramos día. Y consumo de bloques en gramos, 260. Incremento respecto al control, 3. Pasto de elefante más 0.9 kilogramos de concentrado, 0.35. El pasto de elefante más 0.9 kilogramos de concentrado más bloques, 0.51. Y aquí hay un incremento. Y consumo de bloques de gramos día, 210. Incremento respecto al control, 45%. En épocas lluviosas también se hizo el respectivo investigación, pastoreo estrella maduraquiaria de cumbres, 0.397. Pasto estrella maduraquiaria de cumbres más bloques, 0.659. Existe un incremento aquí también de ganancias. Aquí el consumo 1000 y la diferencia 65. El pasto Jaragua más minerales, 0.670. Pasto Jaragua más minerales más bloques, 0.970. Miren la diferencia. Consumo 247 y la diferencia 44%. Esto es la fuente, también es importante poner la fuente. Octava Pinto Ruiz y allá la Burgos en el 2004, los bloques multinacionales, ganadería tropical, Universidad Autónoma de Chiapas, Tupla Gutiérrez, México. Entonces, es importante también ir colocando las fuentes de investigación. Siguiendo el proceso, tenemos los diagramas de flujos también. Diagrama 1, flujo de obtención de harinas. Diagrama 2, flujo de elaboración de bloques. Tenemos un flujograma, resección de materia prima, inspección de la materia prima, selección y adecuación de materia, picado, secado, molido, empacado y almacenado. En el diagrama 2 tenemos resección y pasaje de materia prima, adecuación de materia prima, pesaje de ingredientes, mezclado de ingredientes, adición de aglutinantes, moldeado de bloques, desmoldeado de bloques, secado de bloques, empaque de bloques y almacenamiento de bloques. Que anteriormente, ¿qué nos quería decir? Que el diagrama 1 se observa un proceso de la obtención de harinas que serán incluidas en la mezcla de bloque. El diagrama 2 se observa que los pasos a seguir para realizar un bloque y que al momento de la mezcla de las harinas ya obtenidas anteriormente. Tenemos un contenido de bloque multinutricional para gallinas ponedoras, también un estudio. Tenemos un T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, 7 tratamientos, los niveles de inclusión en porcentaje, respectivamente. Todos llegamos al 100%, los niveles de inclusión en los 7 tratamientos. Bueno, la materia prima es maíz, mogolla, melaza, harina de arroz, sal marina, palmiste, pasta de aguacate, harina de ayayama, harina de mata ratón, pimentón, cal, azufre, harina cáscara de huevo. Entonces, por cada tratamiento que se realizó en esta investigación y los gramos de inclusión. Ya, más adelante vamos a ir viendo cómo es el comportamiento de estos tratamientos en gallinas de ponedores. Los tratamientos es el testigo, T1 hasta el T7. El peso del huevo, ya llegando a esta variable. En T0 tenemos 46, T1 56, T2 53, T3 55, T4 58, T5 54, T6 59 y el T7 64. En la clasificación del huevo tenemos T0B, desde el T1 hasta el T6, clasificación A, y el T7 tenemos clasificación AA.
Cantidad de gallinas por tratamiento. El T0 tenemos, el total sería 6 por cada tratamiento, y el porcentaje de postura por tratamiento, el T0 92%, el T1 66%, el T2 66%, el T3 100%, el T4 83%, el T5 100%, el T6 66% y el T7 100%. Datos de porcentaje de postura en diferentes tratamientos. Bueno, en conclusión, el mejor tratamiento de esta investigación fue el tratamiento número 7. Este tratamiento dio un peso de 64 gramos, la cual se lo coloca en categoría AA, de altura de 54.2 centímetros. Como se observa acá en este cuadro, el T7 fue el mejor de los tratamientos en esta investigación, con el peso de 64 y la clasificación del huevo con AA. Aquí también un comportamiento en función al testigo y a los tratamientos, y porcentaje de postura en diferentes tratamientos. Cómo es el comportamiento, cómo se va comportando de acuerdo a los tratamientos eh, emitidos en esta investigación. La barra de acá significa cantidad de gallinas por tratamiento y el porcentaje de postura por tratamiento. Tenemos por cada tratamiento 6 ejemplares y como se observa, aquí declina, aquí se mantiene, en este se incrementa, en esta declina, se incrementa, declina en el T6 y el T7 llega al 100%. También bloques multitudinales en avicultura, tenemos puntos de identificación y los respectivos tratamientos, reflejo de postura, reflejo de cloaca, distancia de hueso pélvico en función a los dedos, color de la cresta, color de las patas, tamaño y peso, porcentaje de postura, rotación, peso del animal en gramos. Como se observa aquí, desde el T0 hasta el T6, reflejo de postura sí, reflejo de cloaca sí, distancia pélvico de dedos 3, todos está correcto. Color de la cresta, en todos manifiesta coloración, color de pata, igual, existe una buena coloración, tamaño y peso, en todos igual. Porcentaje de postura, esto sí hay una variación, 92, 100, 66, 66, 100, 83, 66, 100. Flotación, ¿no? Eso es en función a la disminución de la humedad del huevo y el tiempo. Si es que va pasando el tiempo, va a haber flotación. Aquí sería sí, sí, cuando va pasando el tiempo, sería que estuviera mucho tiempo guardado ya en bodega. El peso del animal en gramos, el T0 1300, T1 1600, T2 1900, T3 1700, T4 1800, T5 1600, T6 1600 y T7 2000. Miren la diferencia del tratamiento 7 respectivamente. Justamente el huevo tiene una cámara de aire que va aumentando a medida que pasan los días. Con cierta cantidad de aire, el huevo flotará, a lo largo de los cuales la frescura se va perdiendo. Como se observa, todos los tratamientos fueron emitidos de este tratamiento y no hubo flotación. ¿Qué quiere decir? Que es fresco, porque a medida que pasa el tiempo disminuye la humedad o la cámara de aire también interna, y posteriormente flotará. Es que ya ha pasado el tiempo. Sería menos fresco o tendrá menos frescura el huevo principal. Bueno, aquí también en este tratamiento se observa que la yema del huevo bien compactada, pigmentada y con cierta cantidad de grasa a su alrededor. Sería el T4, como es el comportamiento en esta investigación. Aquí también tenemos el, el T5, el T6 y el T7, respectivamente. Hablemos del T7. Este tratamiento se observa la yema de huevo bien compactada, pigmentada, con grasa a su alrededor.
Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta a las órdenes para solventarlas. Bueno, si no, no hay ninguna duda, pregunta. eh, Solo me quedaría agradecer al CID, Capacitación Internacional Público-Privado, por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes en esta noche, principalmente en este tema de bloques multinutricionales, tanto en aves como en bovinos, en pastores. De mi parte, muchas gracias y gusto haber estado aquí con ustedes.